Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Estoy aquí porque quería compartirles un mensaje que mientras que hacía el tabernáculo familiar, Dios comenzó a abrir mis oídos a la reiteración de la instrucción de poder verdaderamente escuchar su voz. Y yo le puse un título a este mensaje que es la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Creo que todos y cada uno de nosotros estamos unidos en el Espíritu y fortalecidos a través de la palabra del Señor. Cada vez que hacemos los devocionales, porque es el mismo mensaje que todos debemos de recibir. Y si recibimos el mismo mensaje, esto provoca la unidad en el mensaje de Dios para su iglesia. Yo repasaba algunos devocionales anteriores, como en Jeremías 36, lo que está muy conectado con Jeremías 45 y luego Jeremías 25, que sé que usted ya lo ha leído, pero me gustaría compartir algunas cosas con usted. Tanto Jeremías 36 como 45 y 25 tienen un mismo lenguaje: el saber escuchar la voz de Dios. Y para esto me gustaría leerles algunos apuntes que hice con respecto a el oído, porque nosotros tenemos no solamente sentidos físicos, sino que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos también esos sentidos espirituales, y uno de ellos es el oído. Así que yo quisiera leerles algunas notas que hice con respecto al oído humano y que pueda usted también tratar de entenderlo como si estuviéramos hablando del oído espiritual. El oído es uno de los órganos de los sentidos altamente conectados con la comunicación. Es de vital importancia para las relaciones interpersonales y para el aprendizaje. Es decir, podremos hablar con claridad y con mayor eficacia si primero escuchamos. El oído humano es el órgano que ayuda a sintetizar todos los sonidos, los ruidos y diferentes vibraciones sonoras que existen en el medio ambiente. El habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir ese código que produce la voz humana, por cuanto el habla es consecuencia de sonidos complejos que varían de continuo en intensidad y en frecuencia. Así pues, la audición adecuada es muy importante para el habla, por lo que sin la evolución normal del oído no es posible un desarrollo normal del habla. Es muy importante el oído para el ser humano. Está comprobado científicamente que el bebé comienza a desarrollar su oído desde los 3 meses de gestación. Es muy importante que los niños aprendan a escuchar a quienes tienen alrededor, que normalmente son los padres, porque de esa manera aprenden a articular las primeras palabras. Entonces,
El oído está estrechamente vinculado con el habla. El oído actúa como amplificador, como filtro, como atenuador y medidor de frecuencias. Ahora yo quiero que esto lo lleves a lo espiritual, al oído espiritual, a ese don, a esa capacidad que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, a través de la salvación cuando recibimos al Espíritu Santo. Y nuestros oídos se abren a la voz del Señor. Entonces el oído actúa como amplificador, como filtro, como atenuador y medidor de frecuencias. De las frecuencias, en este caso, espirituales, de las frecuencias del cielo, de las frecuencias que se desatan en nuestros oídos para escuchar el mensaje de Dios desde su mismo trono. Aquellos sonidos del cielo que no son más que la voz de Dios siendo traída a través de su Santo Espíritu. El oído, al mismo tiempo que funciona como sistema de comunicación también, tiene una enorme capacidad selectiva. ¿A qué me refiero? En un medio de una multiplicidad de señales acústicas, es decir, de diferentes sonidos, podemos escuchar la voz de una sola persona o detectar en una orquesta de 100 músicos si un instrumento ha emitido una nota equivocada. El oído espiritual también es muy selectivo y a causa de la búsqueda consecuente, permanente, fervorosa en su palabra y en la oración, sabe distinguir cuando la voz viene de Dios y esta no viene de Dios, sino del adversario, del mundo, de nuestra propia carne. Los oídos son capaces de captar y localizar la posición de la fuente de un sonido con exactitud. Lo hacen, dice, percibiendo las diferencias que hay en el tiempo de llegada del sonido a cada uno de los oídos y en la intensidad con que llega a ellos. Los oídos también son capaces, dice ahí, de distinguir la diferencia de tiempo. Pueden detectar y transmitir automáticamente lo que captan al cerebro. Y hay algo más importante. Los mecanismos del oído analizan automáticamente las ondas sonoras y las comparan con las que están acumuladas en la memoria. Así es como se puede saber si cierta nota musical procede de un violín o de una flauta, o quién es la persona que está hablando por teléfono. Porque al haberla escuchado, y si la escucha, tanto el instrumento como la voz de la persona, constantemente, permanentemente, es decir, se está relacionando con esos sonidos, estos sonidos quedan grabados en la memoria y son fáciles de que uno pueda discernir o descubrir de qué persona se trata. Es como cuando usted escucha la voz de su hijo entre muchos niños, usted sabe que su hijo le está llamando.
O de repente agarra el teléfono y aunque esté prendido el televisor y de repente la lavadora esté sonando, su esposo le habla y usted sabe que es su esposo quien le está hablando. Por esa relación con él, porque su voz ya quedó grabada en nuestra memoria. Ahora yo quiero que usted haga un simbolismo cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra proclamada, a través de la palabra leída, como esta tiene y tendrá que tener la capacidad de estar acumulada en nuestra memoria. ¿Por qué le he hecho toda esta introducción? ¿Por qué he hecho todo este preámbulo? Me gustaría que usted me pueda, yo sé que usted ya ha hecho los devocionales, pero me gustaría compartir justo el versículo donde el Señor me habló, que está en Jeremías. Voy a empezar por Jeremías 36, porque si usted ya leyó el capítulo de Jeremías 36 y sé que lo ha leído, hoy que yo medité en él, Dios me hizo notar cuán importantes son las palabras de Dios, cuán importante es el mensajero que le cree y por tanto lleva el mensaje. Pero también me hizo encontrar en Jeremías 36 dos tipos de personas. Aquellos que al escuchar temen y aquellos que al escuchar menosprecian el mensaje de Dios. Usted sabe que se habla acerca de el rey Joacim. Cuando el Señor le dice a Jeremías, toma el rollo del libro y escribe lo que te voy a dictar. Está en el versículo 2. Miren lo maravilloso que dice el versículo 3. Estoy en Jeremías 36. Quizás oiga, dice, porque vamos al versículo 2. Dice, toma un rollo del libro, le dice Dios a Jeremías, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías, dice ahí, hasta hoy. Es decir, ya el Señor venía hablando bastante tiempo y luego vamos a ver qué cantidad de tiempo más adelante. El versículo 3 dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal, dice, que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Mire cómo el Señor persistentemente, constantemente y aún generacionalmente en este caso, porque el Señor venía hablando desde los tiempos de de Josías, que era el papá de Joacim, pero el pueblo no había querido escucharlo. Dice el versículo 4, y llamó, dice Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo, dice, todas las palabras que Jehová le había hablado. Es decir, Jeremías tenía abiertos los oídos para recibir el mensaje de Dios. Baruc también tuvo abiertos los oídos para escuchar el mensaje de Dios, por eso los escribió. Miren lo que dice después Jeremías. Usted sabe que Jeremías contra él, por el mensaje de juicio que traía para el pueblo, no era bien visto, había sido echado, había sido casi encarcelado y aún hasta victimado hasta la muerte. Él no podía presentarse en la casa de Dios, su vida corría peligro. Entonces Jeremías, que había oído la voz del Señor, el mensaje del Señor y había creído, le dice a Baruc,
En el versículo 5, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, le dice, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. En la casa de Jehová, el día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Versículo 7 dice, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Dice, y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, el profeta, y leyó las palabras que Jehová le había hablado a Jeremías en la casa de Jehová. Más adelante dice, quiero resumir un poco, en el versículo 10, dice, y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, es decir, en el templo, todos los que estaban ahí les escucharon. Dice, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario de Laya, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Ya no solo era Jeremías, ya no solo era Baruc, ahora era Micaías, y con Micaías, como vamos a ver más adelante, todos los príncipes que abrieron sus oídos a la voz del Señor. ¿Y por qué le digo que abrieron sus oídos a la voz del Señor? Miren lo que dice el versículo 14. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selamías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Es decir, ya aquí se sumaron los príncipes y le dijeron, versículo 15, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Porque aquellos que oyen el mensaje del Señor y tiemblan y lo creen, son mensajeros de su palabra y tiemblan ante su mensaje. Si usted, como ya sé que usted ha leído, desde el versículo 18 en adelante aparece otro grupo de personas que cerraron sus oídos al mensaje de Dios. Entonces Baruc, al ser llevado frente al rey, comienza a hablarles de todo lo que el Señor le había dictado a Jeremías y que él lo había creído y cómo había pasado el mensaje en aquellos corazones que le habían creído por haber abierto sus oídos al mensaje de Dios. Dice el versículo 21, el 20, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí, ahora ya era Jehudí quien estaba escuchándolo también, a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas
el mensaje que Dios le dio a Jeremías y que había pasado de mano en mano por todos estos hombres que decidieron escuchar y creer el mensaje del Señor, dice, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. El versículo 26 dice, también mandó el rey a Jeramel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Azariel, y a Selemías, hijo de Abedel, para que prendiese a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. ¿Qué podemos ver hasta aquí? Dos tipos de personas con dos corazones diferentes, con la disposición diferente a poder escuchar la voz del Señor. Usted ha leído el resto del capítulo de Jeremías 36 y el Señor le ordena a Jeremías volver a escribir el rollo. Mire cómo es Dios, que constantemente nos está enviando mensajes, que constantemente está tratándonos de hablar para darnos a conocer su voluntad. Y le advierte de la disciplina para el rey, exactamente para Joacim. Y él le dice que así como él quemó sus palabras, que no las quiso oír. No sé si usted se da cuenta que en este capítulo mucho se repite la palabra oír, oídos, oír, oídos. Y es lo que me decía Dios cuando yo meditaba en este pasaje. Por eso empecé hablando de la importancia del oído físico y haciendo una comparación o un símil con el oído espiritual. El Señor lo disciplina, le dice, así como tú quemaste mis palabras, asimismo, dice ahí, tú serás quemado, echado, dice, al calor del día y al hielo, dice ahí, de la noche. Y contigo toda tu descendencia, dice el versículo 31. Y así castigaré, dice, tu maldad. Bueno, esto impactó mi corazón, pero luego, en los devocionales que siguen, sigue el capítulo de Jeremías 45. Y muy claramente aquí se vuelve a mencionar, miren, del 36 al 45, se vuelve a mencionar el episodio de Jeremías y Baruch con el rey, a ver exactamente, con el rey Joacim. Y yo quiero leer solamente lo último para que usted entienda. El versículo 3 dice, porque solo tiene 5 versículos. Jeremías 45 dice, tú dijiste, ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Dice ahí, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a lo que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y le dice el Señor, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y creo que esto fue la recompensa de haber abierto sus oídos a la voz del Señor. Luego, en Jeremías 25, está más claro el mensaje que hoy quería yo traerles. En Jeremías 25,
exactamente, para no extenderme mucho, dice el versículo, vamos a leerlo desde el primero, ¿ya? Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías. Mire, se vuelve a remarcar el tiempo de Joacín, el gobierno de Joacín, hijo de Josías, el cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo, el mensajero y el mismo mensaje, y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, miren lo que dice el versículo 3, Jeremías 25. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal, dice ahí, vuestro. Y comienza entonces el Señor a dar su juicio por no haber oído sus palabras. Sabes que mientras que yo meditaba, el Señor me llevó no solo a investigar a manera de introducción la importancia del oído humano, que es haciendo una comparación al oído espiritual, me llevó a otros pasajes bíblicos que quiero compartir contigo rápidamente. Salmos 94 del 8 al 13 dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, dice, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Y quién es el impío para los ojos de Dios? Aquel que no oye, y por no oír no obedece. En Hebreos 3, el versículo 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y creo que nosotros ya hemos compartido lo que le pasó a esa generación que no decidió oír la voz del Señor. Dice el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y en Éxodo 15:22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, porque éstas estaban amargas. ¿Y por qué lo hacía Dios? Para probar lo que había en su corazón. Dice el versículo del 25 al 27, y dice exactamente: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde después de haber sido probados, dice, habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Yo sé que tus oídos están abriendo a la voz del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo te está dando el mismo entendimiento que me está dando a mí cuando me guió a ir y meditar en cada una de estas citas bíblicas. Porque el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Dice en Deuteronomio 7, del 11 al 16, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el de tu tierra, el de tu grano, el de tu mosto, el de tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. Dice: si oyeres, y si guardares, y si pusieres por obra. Estoy leyendo Deuteronomio 7. Si oyeres, si guardares o atesorares, y si los pusieres por obra. Por último, el Espíritu del Señor me llevó a Marcos 4. Cuando Dios quiere hablar, es más claro y más directo. Cuando Dios quiere que entendamos, no importa la hora, el Señor va a abrir tus oídos para que lo escuches. En Marcos 4, exactamente desde el versículo 9. Bueno, usted sabe que Marcos 4
habla pues de la parábola del sembrador. Pero yo quiero leerlo desde el versículo 9. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, y dio fruto, pues brotó y creció. Y dio fruto, pues creció, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y el Señor, desde el versículo 13 en adelante, comienza a explicarles la parábola del sembrador y la semilla. Y si usted pone mucha atención, se vuelve a repetir el término oír. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto, dice, al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, bueno, y vuelve, ¿no? Y vuelve a explicar el Señor, tanto los que fueron sembrados en los pedregales, los que la reciben con gozo, los que no tienen raíz, los que se secan, dice aquí, y luego tropiezan a causa de la persecución y la tribulación, ¿no? Dice los que fueron sembrados en espinos, ¿no? Dice que ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Y en el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Acaso en vano hablaré? Dice el Señor. ¿Acaso en vano les he dejado a mi Santo Espíritu para que los lleve a la verdad? Y para que, habiendo oído ustedes, se callen y no la compartan, para que iluminen a los que están en oscuridad. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno dice, tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Yo espero verdaderamente que tus oídos estén siendo abiertos a lo que Dios está diciendo en esta madrugada. Dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, dice ahí, se le quitará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hace mucho énfasis en oír, hace mucho énfasis en lo que recibiremos por oír, en lo que produciremos o lo que producirá en nosotros por el oír. La misma parábola está en Mateo 13 y voy a leerlo desde el versículo 14 al 17.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Démosle gracias a Dios por tener la bendición, la salud, las fuerzas, al Espíritu Santo como maestro y guía, que está trayendo y desatando constantemente esos sonidos del cielo, esas frecuencias del cielo que desatan la voz de Dios para, para la iglesia, para los que somos suyos, para aquellos que, que por el ejercicio del sentido del oído podemos estar atentos y reconocer y diferenciar la voz de Dios y recibir el mensaje de Dios que está pronto por regresar. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? Aprende a escuchar su voz. Aprende a discernirla. Recuerda que cada día, como lo dije en el audio de devocional que envié en la tarde, cada día Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Tiene ese pan del cielo para fortalecer, enriquecer nuestro espíritu, para ungirnos con poder, para poder ser esa luz y poder traer esa luz y desatar esa luz en medio de la oscuridad. Aquel que está ciego solo puede tropezar y caer. Aquel que no oye, como empecé compartir, ¿cómo podrá hablar? Pidámosle al Señor que nos ayude y nos enseñe a reconocer su voz. Que nuestros oídos sean abiertos solo a su voz. Van a ser ya más de las 3, casi me parece ya 4 de la madrugada. Quería compartir con ustedes lo que el Señor me dijo, porque creo que debemos discernir los tiempos en que vivimos y a los nuevos tiempos que vamos a entrar. Y no podemos entrar a ciegas. No vamos a poder avanzar a ciegas si no escuchamos la voz de Dios. Recordemos lo que compartimos el día miércoles con todo el liderazgo. Corramos juntos tras la visión de Dios. Corramos juntos y pidámosle a Dios esa unción fresca del cielo para hacer correr a la gran mayoría de personas tras la visión del reino, porque el tiempo se acorta y Él regresa pronto. Dios bendiga sus vidas. Dios te bendiga, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús.